el 8. Ahí dice, mas David fortaleció en Jehová su Dios, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos medio- merodeadores, bueno, a los, ajá, y los podrá alcanzar. Está en la Reina Valera 60. Y aquí Dios hace una pregunta. A veces podemos hacernos preguntas. No importa que oremos a Dios, y sin embargo, tantas cosas malas suceden. ¿Es necesario depender de Dios cuando nosotros somos confrontados con ciertas dificultades? Tal vez no queremos admitirlo, pero estas cuestiones pueden dar vuelta en nuestros pensamientos en muchas ocasiones. Desafortunada, Desafortunadamente, estas son nuestras preocupaciones insolentes que pueden cambiar el enfoque de la oración y destronar de manera dañina a Dios del lugar que se merece. Bueno, aquí vamos a contar la historia de David. David, como sabemos, estaba designado como para ser rey en Israel, que pudimos leer en el primer libro de Samuel, que dice los inicios de su viaje en su juventud, siendo ungido por Dios, luchando contra Jehová, contra Goliat, perdón, y ganando. Tuvo una vida llena de batallas, fue perseguido por su adversario, el rey Saúl, pero Dios frecuentemente lo libró. También fue un guerrero en oración con naturaleza de alabanza. Él nunca tuvo miedo a derramar sus quejas delante de Dios y apelar a su misericordia. En un mismo salmo que él hace, declara, toda tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Sí? Una de las cosas más atemorizantes en la vida de Dios de la vida de David se registra en 1 Samuel 24:30. Los momentos finales del rey Saúl ya se acercaban. Su muerte ya era cierta, y Dios había ordenado a los filisteos pelear contra Saúl e Israel. David estaba fuera de este alcance de Saúl. Él deseó que los filisteos se unan a la batalla, pero los príncipes de los filisteos rechazaron a David. Y dice, ahora, rechazando y lleno de decepción, David y sus hombres se dirigen a Siglag, pero encontrando la ciudad en ruinas, quemadas, y sus esposas e hijas habían sido capturados vivos por los amalecitas. David y sus hombres se sintieron tan descompuestos y llenos de llantos y caos que escalaron los pensamientos de apedrear a David en ese ambiente. David no se cree, estaba grandemente preocupado, pero en medio de todo este caos, David demuestra una sobresaliente acto de disciplina santa. Él mantuvo su enfoque espiritual y cobró ánimo en, en el Señor su Dios. David envía un mensaje por efod de lino ungido, lloró y pidió dirección. David preguntó al Señor, ¿perseguiré a estos que me han hecho daño? ¿Los podré alcanzar? Dios respondió e instruyó a David, y David obedeció todo lo que él obedeció, resultó bien. Él recobra todo, incluyendo a sus dos esposas, y nada le faltaba. Esto confirma que cuando mantenemos nuestro enfoque y la oración, hacemos lo que Dios primero en nuestras decisiones, en nuestros logros, en nuestra restauración, victorias, y son victorias inevitables. Muchas veces son incapacitados o paralizados y contenidos por nuestros temores, preocupación, dolor, iras y críticas, que impiden que oremos con un enfoque disciplinado. En lugar de recobrar todo
lo perdemos todo, pero el enfoque está en la oración que Dios en el centro trae inmensos logros. Hermanos, la oración, ante todo, es lo que, no es lo que nosotros querramos, es como lo que David nos dice eh, en su palabra, ven, Samuel 38. ¿Será, Señor, que vaya yo atrás de estos que me hicieron daño? Y si él con su ira y su mal, el carácter y viviendo lo que pasa, no pide la dirección de Dios, yo creo que la situación se hubiera salido descontrolada. Entonces, de esta manera, él los libera y ayuda a David con todo. Mira, ayuda a David a recuperar su familia, sus bienes. eh, no hay daños, su salud, además era un hombre íntegro. No digo que David no haya pecado, David pecó y cometió tantas cosas como nosotros cometemos, pero uno de los testimonios cuando hoy hablé y hablé de la oración, hablamos que cuando hablamos y oramos con corazón contrito, eh, nos viene la respuesta de Dios. Yo tuve esa bendición de tener la respuesta de Dios y Dios en, o- en oración me enseñó por medio de las súplicas que con mi esposa y, y un servidor de decirnos que realmente no temiéramos porque no había ni una maldad que nos persiguiera. Entonces, yo pues hice hincapié en que realmente mi esposa también se debe enterar que Dios escuchó nuestra oración y nos libró de cualquier mal que hubiera pasado. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos actuado y no orado en ese momento? Tal vez dijéramos, este vecino es el que nos ha estado fastidiando y tal vez saque un cuchillo, una pistola y fuera y lo mato, aunque realmente nuestra ira y nuestra decepción hubiera sido que ellos no tenían nada que ver en este asunto. Pero Dios oró con nosotros y yo creo que todo lo que oremos debemos dejar siempre en manos de nuestro Señor, de nuestro Creador. Yo creo que la venganza es de Dios. Y todo lo que a sus hijos le hace, a él le duele mucho, le duele bastante. Y yo lo digo con gran sentimiento porque realmente a veces no sabemos los caminos que Dios nos separa en este mundo. A muchos le fue muy bien en el 2024, pero para mí el 2024 fue un caos porque realmente perdí un ser querido y pues que amé mucho, y mi hijo y todo, ¿no? Y realmente, ¿cómo se llama? Es un dolor que muy pocos que le ha pasado logra sentirlo. Eh, qué gran testimonio podríamos dar porque realmente hasta el día de hoy todavía siento mucho dolor cada vez que lo hablo y que lo platico, pero a a veces pienso, Señor, no sé qué pudo haber sucedido algo peor. Y realmente un poquito de testimonio más. Yo tuve, bueno, yo estudié medicina, además soy psicólogo. Y además de ser psicólogo, tengo la especialidad en tanatología, estudié una maestría en educación y un doctorado. Bueno, poco es el hecho de estudiar. Me gusta
Me gusta tener mucha disciplina. Aparte, pues mis padres por generaciones fueron ópticos. Es cuarta generación en el área de la óptica, de lentes. Y yo no me dediqué ni a la medicina, no me dediqué a la psicología, a pesar de que me encanta la psicología. Estudié ahorita, acabo de terminar la especialidad en tanatología. Lo estudié precisamente porque la tanatología habla eh, con respecto a- al libre morir, al bien morir. Eso es lo que dice, significa tanatología, el bien morir, ¿no? Y realmente un testimonio un poquito corto y rápido, daría yo que antes de fallecer mi hijo, unas personas de la competencia, no buenas, eh, malas personas, demandaron a mi hijo porque había hecho un trabajo mal de lentes. Y realmente yo lo chequé y estaban bien. Mas, sin embargo, ellos adquirieron los lentes en otra óptica. Y, y luego, cuando fallece mi hijo, me demandan y me ponen tres multas muy fuertes en mi negocio. Esas multas, pues, aquí en pesos mexicanos es cada una de 30,000 pesos, casi 100,000 pesos, que es bastante para una multa. Entonces, me dice una persona, ¿por qué no hablas con la directora de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor aquí en México, ¿no? Que regula los precios. Y yo hablé con ella y redacté una hoja en la cual explicaba que yo no era, porque mi hijo tenía su propia óptica y se dedicaba a lo mismo que yo me dedicaba, y pues él tenía su familia aparte y todo, y realmente nos llamamos casi iguales, excepto nada más por el apellido materno, nos llamamos igual, de hecho. Entonces, me demandan a mí con mi nombre materno. Él era Vidal David Gallegos Oreza y yo soy Vidal David Gallegos Ramírez. Y resulta que hablo fíjese cómo es Dios, porque yo hablé con la directora de la Profeco y le comenté que no era yo el demandado y lo que le había pasado a mi hijo. Y ella me da su testimonio y me dice, yo sé y te voy a ayudar porque por lo que estoy leyendo, tú estás pasando por la misma situación que yo pasé. Yo acabo de perder a un hijo, me dice. Y ella me dice que su hijo lo perdió en menos de una semana porque de pronto él se enfermó y, y se enfermó de los huesos. Tenía cáncer de huesos y no lo sabía. Eh, Desconozco la situación, pero ella me comentó que en 3 días él lo tuvieron que ingresar y fue tan rápido que esos 3 días que estuvo hospitalizado entró como una enfermedad y de pronto fue diagnosticado de cáncer y de pronto diagnosticado que ya no tenía salvación y de pronto el joven se fue y fue un sufrimiento tan fuerte, un shock tan tremendo que tuvo la directora y, y me comentó, no te preocupes, tráeme tus documentos y yo los veo. Y fíjese y yo te mando una resolución. Bendito Dios, ya llevo un año. Eh, eh,
no se me cobró la multa, no se me cobró la multa, y a pesar de que se me fue demandado, aunque yo no tenía eh, en ese momento pues nada que ver, ella vinculó nuestros nombres como un solo, un solo dueño, pero no importa, Dios es grande y como dice, se lo pusimos en oración a Dios y que todo lo que Dios haga sea prosperado. Y yo creo que también eso también es bueno. Y es un testimonio muy grande la oración. La oración nos mantiene unidos a Dios en cada situación. Nunca nos va a decepcionar. Hoy vamos a orar por las iglesias bautistas de los diferentes países, como son los países de Pakistán, de Filipinas, de Polonia, en Portugal, en Ruanda, en Sierra Leona y Sudáfrica. Conferencias que son miembros de la Federación Mundial del Séptimo Día, como aquí en México, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Panamá y en varias, Argentina y en muchos lados que la palabra de Dios se va llevando. Y mantengámonos siempre unidos y bendito Dios que hay el Internet hoy en día para que nos podamos conocer, cada uno de nosotros a distancia, confraternizar y ser parte, hoy sí, ser parte del, de los ciudadanos elegidos de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, que sea la voluntad de cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios.